tema de la pornografía infantil, ¿por qué es tan importante? Porque trata de proteger lo más preciado de una sociedad, que son, en este caso, los niños que tienen una protección reforzada. En este caso, lo que se trata de proteger mediante el derecho penal es un bien jurídico, un bien que la sociedad ha determinado como de suma importancia, y en este caso, ¿cuál es el bien jurídico que trata de proteger la pornografía, el tipo de pornografía infantil? Es el bien jurídico de la indemnidad sexual de los menores. Y esta debe ser entendida para que ustedes puedan entender a qué se refieren con esto de la indemnidad sexual. Es el derecho que poseen los menores o incapaces a no sufrir interferencias por parte de terceros, en este caso de adultos, en cuanto a su bienestar psíquico y a un adecuado proceso de formación sexual, su desarrollo sexual, hasta poder cumplir la mayoría de edad y que puedan, a través de su libertad sexual, decidir lo que ellos prefieran. Ahora bien, ¿cuál es el estado actual del tema de la pornografía infantil en el Ecuador? El concepto adoptado por la legislación ecuatoriana está derivada de la definición establecida en el artículo 2 del protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño del año 2000, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía. Este protocolo fue suscrito por el Estado ecuatoriano el 6 de septiembre del 2000, pero fue publicado en el registro oficial de noviembre del 2025, es decir, 5 años después. El concepto este de pornografía infantil que está contenido en el citado protocolo fue trasladado al ordenamiento jurídico ecuatoriano de forma casi textual, eh, entrando en vigencia el 3 de enero del 2003 con la promulgación del Código de la Niñez y Adolescencia, es decir, este concepto legal de qué se debe entender por pornografía infantil fue introducido en el Código de la Niñez y Adolescencia. Esto resulta bastante interesante, ya que el concepto de pornografía infantil fue implementado en el año 2003, pero el tipo penal no fue tipificado hasta el año 2005, como un artículo innumerado del título de los delitos de explotación sexual del antiguo Código Penal. Pero ahora se preguntarán qué ocurría antes de esa fecha del 2005, porque este fenómeno delictual igual ocurría. Entonces, en esa época lo que se trataba de hacer es tratar de subsumir las conductas a otros tipos penales para poder cubrir este vacío legal. Es decir, por ejemplo, cuando existía un caso donde se daba un acceso carnal, por ejemplo, trataba de aplicarse el tipo penal de violación. Y si es que no existía este acceso carnal, se trataba de aplicar el atentado contra el pudor de los menores. Así se trataba de llevar este tipo de casos para no dejarlos en la indefensión y, no, y que los menores tengan algún tipo de respaldo en el ámbito penal. Pero no era suficiente y únicamente desde el año 2005 contamos ya con un tipo que sanciona el delito de pornografía infantil. Años más tarde, cuando en el año 2014, con la promulgación del Código Orgánico Integral Penal, se mantiene el tipo de pornografía infantil, pero ahora bien, el tipo penal de pornografía infantil que se encuentra vigente, que está en el artículo 103 del Código Orgánico Integral Penal, no guarda correspondencia con el concepto legal del Código de la Niñez y Adolescencia, ya que en su texto, por ejemplo, no se aprecia lo señalado en el concepto, sino una redacción imprecisa y enredada. La verdad, lo que hace es confundir, ya que no guarda una relación directa con lo que se señala como concepto de pornografía infantil en el Código de la Niñez y Adolescencia. En el tipo, por ejemplo, no se hace referencia a la representación de los órganos genitales de menores que promuevan, sugieran o evoquen una actividad sexual, como se establece en el concepto legal de pornografía infantil. Dicho esto, resultaría muy evidente el error cometido por el legislador al tratar de parafrasear, en este caso, el concepto de pornografía infantil y plasmarlo en el Código Penal.